noches. Bienvenido a mi ciclo. Ciencia de los materiales para... Indica si se escucha. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Muestro. Hoy estaremos hablando de sólido, de teoría electromagnética. Miramos entonces a qué se nos refiere sólido. No es más que una mezcla más gases de átomo en un estado sólido. Podemos acá, vemos un vaso donde tenemos un soluto y un solvente. Soluto no es más que aquella sustancia que se encuentra en cantidad y el cual se va a disolver la mezcla. Es solamente la sustancia que pertenece a la mayor cantidad, entonces vamos a colocar el soluto. Toda ella va a ser una mezcla. Nuestra estructura general de las soluciones sólidas tiene cuatro características. Ambos elementos deben ser completamente solubles, visibles. ¿Sí? Solubles. Tenemos soluciones primarias, tenemos secundarias, existen sólidas para concentraciones más elevadas. Se han añadido ciertos elementos intervalos de combustibilidad, pero esto no abarca hasta el componente. Y tenemos compuestos intermediarios. Una determinada función, algo pequeño, dichas
Soluciones sólidas. De manera teórica. Veamos entonces cómo sería soluciones sólidas a gráfica. Perfecto. ¿Era pregunta de Zoom? A ver. Ah, se escucha entrecortado. Dame un momento. ¿Se escucha mejor acá? Por favor. Y lo vemos entonces. Y entonces, decía que, bueno, veamos cómo se ve esto que estamos acá, cómo sería de manera gráfica dicha composición. Fíjense, tenemos nuestras soluciones sólidas en dos clasificaciones. Las sustitucionales, que la tenemos de forma desordenada, como vemos acá, en nuestra gráfica tenemos unos puntitos negros y unos puntitos que están vacíos, es decir, los negros son cavidades sólidas y los otros son cavidades huecas. Generalmente son soluciones entre metales afines. En cuanto a estructura cristalina, estamos hablando. Ambos elementos poseen tamaños de átomos afines químicamente, que a su vez pueden estar desordenados u ordenados. Acá vemos que tenemos de forma desordenada nuestro arreglo. Uno acá, otro acá. Entonces, como su nombre lo indica, desordenado. Y tenemos un arreglo bastante homogéneo, que lo llamamos ordenado. Vemos su disposición acá. Visualmente se nota, se observa que tiene distancia equidistante entre uno y otro. Tenemos acá, tomando esta sección cúbica, observamos, tenemos cuatro secciones sólidas por una sección vacía, ¿cierto? Tipo tablero de ajedrez, exactamente. Esto lo que me va a generar, o lo que significa es que la combinación de elementos, estos átomos, se insertan de forma ordenada uno con otro o de forma aleatoria. Y todo va en función de la solubilidad de los componentes y de la temperatura a la cual se está presentando la mezcla. Lo vamos a ver más adelante. Listo. Y tenemos la intersticial. Fíjense cómo ella se enmarca en los espacios donde hace hábitat. Esa es la palabra correcta.
aunque no es de una manera tan desordenada como se ve la otra, pero fíjense, si hacemos nuestra estructura cúbica aquí, habíamos visto en el anterior, en el encuentro anterior, cómo llena las cavidades. Entonces tenemos dos grandes tipos de soluciones sólidas, la sustitucional y la intersticial. La sustitucional tiene dos características. La intersticial tiene una sola característica. Perfecto. No, claro, entonces se está entendiendo a dónde queremos llegar. Bien, esto de manera microscópica. Así sería el arreglo en las cavidades sólidas, cristalinas de nuestras soluciones sólidas. Pero recuerda que habíamos hablado que todo va en función de la composición de la mezcla y de la temperatura a la que está trabajando. Perfecto. Bien, estos arreglos presentan deformación en la red cristalina. Puede ser de compresión, puede ser de expansión. Esto puede ser centrado en ambos casos o no. Veamos nuestra próxima lámina. Fíjate, la formación cristalina tenemos que está tensándose, se está uniendo. Esto es la famosa intersticial. La otra genera una distorsión saliendo. Y esa distorsión que está saliendo de la parte superior hacia la parte de nuestro plano, está tensando de manera opuesta. Acá se hunde y acá sale. Y acá tenemos una deformación muy particular. Esta deformación me está generando una dureza en función de las dislocaciones de energía. Esas dislocaciones de energía, esas dislocaciones de energía va producto de la temperatura con que él se esté acoplando, se esté desarrollando dicha mezcla, ¿correcto? ¿Se entiende? Perfecto. En la lámina que vamos a mostrar a continuación, vamos a ver entonces la curva temperatura versus solubilidad. Ahora que habíamos hablado de la temperatura, entonces tenemos debajo de la línea de saturación, tenemos el área no saturada y por encima el área sobresaturada. Bien, acá vemos que tenemos una solubilidad ilimitada, es decir, es completamente soluble entre sí. Estamos sobre la curva, como se observa acá, ilimitada. Pero si, por caso contrario, es limitada, no la sustancia resultante no es completamente soluble. Entonces depende entre la concentración que tenga
de soluto. Esto ocurre para los líquidos y sólidos o ocurre para los sólidos en cuestión. Como el caso de la primera lámina, teníamos un vaso de agua y le añadíamos sal. Entonces, dependiendo de la concentración del soluto, podemos tener una completa solubilidad o una solubilidad limitada, ¿correcto? Eso se ve si nosotros, si en el caso del líquido, tenemos el recipiente, tenemos el soluto y el solvente, y si es limitada, vemos que se presenta en el fondo hay un estancamiento, ¿sí? Entonces sería, estamos en presencia, si se presenta este estancamiento, estamos en presencia de una solubilidad limitada, porque hemos añadido mayor cantidad de soluto. Caso contrario, si el colocable desaparece y está completamente repartido el soluto en el solvente, estamos en presencia de una solubilidad ilimitada. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ok. Veamos entonces nuestros diagramas de fase general para pasar al específico. Bien, veamos. Tenemos un diagrama, tenemos una fase, por supuesto, tenemos temperatura, tenemos la composición. ¿Qué es la composición? Un material A o un elemento A y un elemento B. Entonces tenemos el elemento A puro en esta condición y B en esta área. Tenemos esto en estado sólido y tenemos acá nuestro estado líquido. Y en esta parte, donde tenemos esta área, tenemos una condición sólido más líquido. Acá tenemos una condición líquido más sólido del elemento o el componente B. Y aquí el sólido corresponde al componente A. Tenemos nuestra línea de solubilidad y tenemos componente A más B en estado sólido. Se observa, se visualiza bien el diagrama, ¿cierto? ¿En qué varía? ¿En qué nos varían las concentraciones de un elemento y otro que se combine con el líquido o en estado sólido de la temperatura, ¿correcto? Es decir, que si la temperatura es mayor, hay una fusión. En el caso de nuestro diagrama, que está acá a la derecha, tenemos una composición en estado líquido más sólido del componente B. Acá tenemos sólido de A más la mezcla de AB. Una parte de A más la parte mezclada que se logra mezclar A y B, los componentes. Acá estamos, sería su punto de solubilidad, ¿cierto? Donde tendríamos la homogeneidad, sería homogéneo. Tenemos A más B. Ah, perfecto, ¿cierto? Se está entendiendo.
Entonces, tenemos temperatura y tenemos la composición. Y acá tenemos entonces nuestra parte de mezcla A, B, más la parte que no se ha mezclado de B. Esta composición, acá entonces tenemos nuestro punto de equilibrio. Esta composición sería la parte, si vemos acá, aquí sería su parte porcentual. ¿Qué tanto por ciento se mezcla A y B? ¿Qué tanto por ciento tenemos aquí de A? ¿Y qué tanto por ciento tenemos la mezcla A, B? Aquí tenemos la mayor probabilidad posible en términos porcentuales. ¿Correcto? Bien, esto lo conocemos como diagramas de fase de manera general, amplia. Dependiendo del tipo de componente, vamos a tener diagramas de fase más específicos, como es en nuestro siguiente caso. Tenemos nuestro famoso diagrama de fases isomorfo. Tenemos diagrama A, que no es más que cobre y níquel. Entonces tenemos la parte líquida, la parte sólida. A cierta temperatura y tenemos acá dentro de esta condición de mi diagrama, tenemos la que estoy marcando acá en rojo, tenemos la fase sólida. ¿Sí? Entonces vemos que para una temperatura, por ejemplo, de 1240 grados centígrados, la mezcla sería completamente sólida. Pero si la temperatura la incrementamos a 1280, estamos en la fase líquida. ¿A cuánto por ciento? Tenemos acá a un 40%, un 40% de concentración del níquel. ¿Se entendió? Fíjate, acá tenemos dos componentes. Tenemos cobre y níquel. Estamos mezclando dos componentes. En nuestra diagrama de fase, la figura B, tenemos óxido de níquel, que, este que tenemos aquí, NiO, óxido de níquel, y tenemos óxido de manganesio o de magnesio. En esta tenemos entonces la combinación de dos sustancias en un material, en un extremo, y dos sustancias en otro extremo. ¿Correcto? ¿Y qué podemos notar acá? Bueno, tenemos nuestra fase líquida y nuestra fase sólida, pero la combinación de ellos nos está dando solamente en función de ese oxígeno que está presente en ambas materiales, él se está formando solamente en una fase sólida. Vamos a ver acá. Bien. Bueno, aquí tenemos. Y venimos a esta temperatura que sería 2400 grados centígrados o Celsius. Va a ser un poco más recta.
la intersección, mira, todo esto nos baja, tanto aquí como acá tenemos nuestro traje para el óxido de magnesio y para el óxido de níquel. ¿Correcto? ¿Se entendió? Perfecto, fino, sí se visualiza. Esa es la idea. Entonces, ajá, esta es la manera como nosotros debemos de analizar nuestros diagramas de fase. Lo que habíamos visto en la lámina anterior, que era algo general, ahora ya lo tenemos más específico. Tenemos para un material simple, dos materiales simples, ahora dos materiales compuestos. En el caso, diagrama de fase, C, tenemos óxido de calcio combinado con dióxido de silicio. Esto que tenemos acá. Óxido de calcio con dióxido de silicio. Y de este lado de nuestro componente tenemos dióxido de silicio con óxido de estroncio. ¿Qué observamos acá? Observamos un mínimo, la composición, mínimo, un pico mínimo y nuestro pico máximo. Para nuestra concentración en el estado sólido. ¿A qué temperatura? El mínimo lo vemos que existe esta temperatura. Este es 1500, este es 1400. Acá podemos decir que sería como 1480. O 1480. Correcto. Y acá, si tenemos 1600 y este es 1500, podemos decir que, bueno, aquí tenemos para 1550 y aquí para 1590, 80, 1590. Correcto. Entonces nos está diciendo dónde tenemos el pico máximo y mínimo. Y para nuestra diagrama de fase, la figura D, tenemos titanio y tenemos plomo. También tenemos nuestra fase máxima aquí y nuestros picos mínimos. Entonces, ¿dónde tenemos las concentraciones? Aquí al 20%, aquí más o menos se nos va como el 50% para la fase máxima, el punto máximo. Fíjate que súper estrecho allí. Bueno, yo lo estoy haciendo en mano alzada y bajamos acá, nuevamente como 50%, casi 50%, casi, casi. O sea, ¿dónde tenemos dónde es máximo? A, a los 400 grados, aproximadamente una solubilidad del 50% para ambos materiales. Correcto. Entonces, acá sería la forma de lectura de nuestros diagramas de fase para dos elementos simples o elementos combinados, compuestos. Y prácticamente lo que estamos pidiendo para la interpretación en los ejercicios. Le estoy indicando. Bueno, ya nos falta poco, nos quedan 10 minutos. La curva de solubilidad, hierro-carbono. Fíjate que tenemos una temperatura de 1145 grados centígrados para el hierro y se disuelve al 2%.
Nos dice que se disuelve el 2% con el carbono. ¿Sí? Esto que tenemos aquí llega y baja la curva al 2%. Luego esa medida disminuye por una absorción del carbono a una temperatura de ¿cuánto? Aproximadamente 721 grados centígrados. Y de allí disminuye bruscamente la solubilidad y solo se puede disolver después a esta temperatura mucho más baja que la inicial es 1145, solo se puede absorber un 35% de esa mezcla, ese 0,035 que aparece allí. Entonces el carbono se observa en la línea que llamamos P aquí, línea P. Es decir, que si ese P puede disolver el 0,9% del carbono, apenas el 35% del carbono es motivado a una disminución brusca en la solubilidad, alrededor de los 721 grados centígrados, que es esta temperatura aquí. Es decir, tiene una buena solubilidad a esta temperatura, pero si la temperatura disminuye, aquí tenemos un 0,9%, cae drásticamente en función de qué, de esta temperatura. Por lo tanto, la estructura cristalina al solvente al hierro es FCC. La estructura cristalina es FCC, centrada en las caras. Está por debajo de la temperatura, ¿quién? De las FCC. ¿Correcto? ¿Se entendió? Perfecto, eso. Entonces, esto sería el análisis en función cómo cae, cómo cambia la solubilidad en función de la temperatura. Es decir, que la temperatura nos marca la, la pauta para que sea más soluble o no. En este caso estamos mezclando hierro con carbono y lo que estamos formando es acero. Recuerda que el hierro más carbono, el carbono nos están dando es el famoso acero. Esto se aplica para cualquier material, porque en función de la temperatura uno va combinando como vimos en las láminas anteriores. En función de la temperatura tenemos sólido, 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 líquido, ¿bien? O cómo es la capacidad de absorción del soluto y solvente. Bien, acá la regla de la palanca no es más que un método empleado para conocer el porcentaje de la fase sólida y líquida presente en una aleación. Como habíamos visto, ya tenemos un compuesto A, un material A y un material B. Tenemos condición sólido y condición, perdón, líquido y condición sólido. Aquí tenemos la temperatura para el punto A, temperatura, y la temperatura para B. Entonces tenemos la condición en líquido de C, material, y la condición en sólido. Tuvimos en nuestro porcentaje siguiente a esta temperatura, de aquí, tenemos condición líquido, que es lo que estamos marcando acá, la condición líquida, y aquí la condición sólida. Ah, y aquí simplemente, aquí es puro 100% sólido, y aquí tenemos en el límite de la solubilidad para el líquido. Y aquí tenemos su punto
líquido, de elementos donde tenemos ¿quién? La fase, la fase líquido más sólido. Entonces, ¿cómo se aplica esta regla? Ah, simplemente el protocolo que debemos seguir no es más que lo que expliqué anteriormente. Subimos con la línea vertical en X, la isoterma, estamos hablando de temperatura, y luego la horizontal, línea que tenemos acá. ¿Qué vamos nosotros a hallar? Nuestro porcentaje. Nuestro porcentaje está dado para la condición líquida y la condición sólida. ¿Bien? Entonces, no es más que la diferencia. La condición sólida, que es esta, menos la líquida, dividido para la sólida menos la líquida. Igual análisis para el caso de la condición sólida. Y de esta manera podemos calcular el porcentaje de una fase como diferencia o como la diferencia del 100% de una con respecto a la otra fase. ¿Bien? La teoría electrónica de los materiales y su aplicación depende del comportamiento electrónico, y cuando hablamos de electrónico es en función de sus electrones, los electrones que constituye a ese material. Y las propiedades físicas corresponden a si son conductores o semiconductores. ¿De qué? De esas condiciones electrónicas. Acá tenemos entonces nuestra nube electrónica, tenemos el núcleo, tenemos el protón, tenemos electrón, neutrón, perdón, y tenemos el electrón. Sabemos que estas son las propiedades de la materia o del elemento. Bien, entonces veamos algunos ejemplos de los conductores aislantes. Fíjense, el oro, un conductor, tenemos un semiconductor. ¿Cuál es el comportamiento? Comportamiento, fíjate cómo es el flujo de electrones, no tiene restricciones. Un semiconductor tiene restricciones en el fluido. Y tenemos el aislante, el cual es completamente distorsionante, no permite el fluido. Entre los aislantes podemos tener la baquelita, materiales con que se fabrican los termoresistores. Y los semiconductores, bueno, tenemos silicio en algunos de los casos. Correcto. Entonces, las propiedades de estos materiales van en función de su composición química. Correcto. ¿Y cómo se comportaría? Recuerden que estos conductores o semiconductores van a generar lo que nosotros conocemos como campo magnético o campo eléctrico. Vemos en la siguiente lámina. Campo magnético, piense que son perpendiculares, y campo eléctrico. El campo eléctrico lo conocemos como el famoso E. Y el campo magnético, sí, en nuestro campo eléctrico, funciona cómo es el comportamiento y el campo magnético. En el caso de un imán, donde tenemos nuestro flujo del polo norte hacia el polo sur y cómo está girando el electrón.